El siguiente ponente es Gonzalo Ruiz, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gonzalo Ruiz es ingeniero de caminos y doctor, premio extraordinario, por esta escuela, por esta universidad. En 1999 se incorpora a la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha, después de hacer una estancia de investigación en el California Institute of Technology durante los años 1998 y 1999. Gonzalo es especialista en mecánica avanzada de materiales, fractura, comportamiento dinámico y fatiga de hormigones avanzados. Es miembro fundador del Grupo Español de Fractura, secretario de la International Association of Fracture Mechanics for Concrete and Concrete Structure, el conocido como Francos, desde el 2010 hasta el 2016, y tesorero de la European Society for Experimental Mechanics, Eurasem. Miembro del Comité Técnico de Normalización 140 sobre la revisión del Eurocódigo 2 y delegado en el CEM en el TC 250 Subcomité 2, Working Group 1, Task Group 2, hormigón con fibras en el Eurocódigo 2. Ha sido gestor del área de construcción del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación desde el 2009 al 2016 y actualmente es director de la revista de Hormigón y Acero. A continuación nos presentará el trabajo titulado Ley Tensión de Formación en compresión para el análisis no lineal de estructuras de hormigón reforzado con fibras de acero. Muchas gracias. También muchas gracias por invitarme a participar en este número especial. Tengo que decir que yo me he colado porque dentro, o sea, con tantísima gente, en fin, mucho más excelente de lo que yo pueda ser y probablemente conseguir, pero bueno, Javier insistió en que me mandara una publicación y la he mandado. Entonces, esto es lo que voy a presentar. Es el modelo tensión de formación para hormigón reforzado con fibras de acero en compresión en análisis no lineal de estructuras. Es un trabajo que he realizado con compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Ángel de la Rosa y Elisa Poveda. Ángel de la Rosa es un ingeniero que está realizando su doctorado en nuestro grupo y Elisa Poveda es una doctora, profesora contratada doctora de nuestro grupo de investigación, y con Sebastian Wolf, que es un ingeniero, es el responsable de I+D de Arcelor en Bélgica. Bueno, el trabajo surge, bueno, esta es una figura que hay en el Eurocódigo de la tesis de Lofgren, que está reproducida en el Eurocódigo, en el código modelo, en el cual da una idea, quiere dar una idea cualitativa sobre cuál es el comportamiento de tensión de formación de un hormigón un hormigón normal y de alta resistencia cuando está sin reforzar y cuando está reforzado con fibras. Aquí se ve claramente que, a ver si doy con el... Eso. Aquí se ve que lo que indica es que bueno, pues apenas hay una mejora en la resistencia, pero sin embargo hay una cierta mejora en la ductilidad, en el consumo de energía. Entonces nuestra pregunta es, muy bien, hay una cierta mejora, pero ¿cuánto? ¿Cuánta es esa mejora? En realidad esta pregunta nos la plantea en el comité en el que estoy representando al comité, bueno, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero es el comité de hormigón con fibras que está trabajando en el anejo de fibras del Eurocódigo, ¿no? Pues en una de las ocasiones estuvo el coordinador de los trabajos generales del Eurocódigo, que se llama Mike Hallgren, y entonces directamente nos preguntó, bueno, ¿y esto cómo funciona? Es decir, ¿cuál es la respuesta del hormigón con fibras en compresión? Porque eso es importante para los diseñadores. Entonces, nos encargó este problema, yo levanté la mano y dije, bueno, aquí estoy yo, voy a intentar investigar sobre esto, y hemos propuesto el siguiente modelo. Este es de formación y tensión, representado de manera dimensional, y lo que hemos propuesto es lo siguiente. Una primera curva que coincide exactamente con la curva, formalmente con la curva propuesta para el hormigón en masa, con la diferencia de que la dimensionalización se está realizando con respecto a los parámetros del hormigón armado, el hormigón con fibras. Ahora diré que esto es importante, es decir, por ejemplo, esta curva gris quiere representar la curva que se propone en el propio Eurocódigo para el hormigón en masa, y la curva azul es la que tendríamos para el hormigón con fibras. Llega al punto 1,1 porque está adimensionalizada con respecto a los parámetros del hormigón con fibras, con respecto a su resistencia a compresión y
la deformación correspondiente. Y después una segunda curva, que es una parábola, que representa el comportamiento en ablandamiento del hormigón mientras se deforma después del pico. Nosotros lo que nos hemos propuesto ha sido hacer una base de datos para determinar cuánto vale este valor. Este valor sería la resistencia residual a compresión cuando la deformación es 3 veces la deformación que tenemos justo en el pico. Y para determinar este valor, lo que vamos a hacer es analizar datos que hay en la bibliografía técnica para que la energía consumida en este tramo equivalga a no a la media, sino al valor correspondiente de lo que se encuentra en la bibliografía técnica. Entonces, para esto, además este valor y el resto de valores de esa curva los definimos en función de los valores de refuerzo de fibra que tenemos, en particular este phi sub f, que es la cuantía de fibra en volumen, este L asterisco sub f, que es el valor de longitud de la fibra expresado de manera dimensional, y este lambda, que es el valor de esbeltez de fibra, es decir, su longitud dividido por su diámetro. Para esto hemos creado una base de datos de cerca de 200 ensayos en hormigón reforzado con fibras de acero que tienen dos propiedades, esos 200 ensayos. Uno, que tenemos datos tanto del hormigón reforzado con fibras como de su matriz, de las dos cosas, del hormigón reforzado con fibras y de su matriz. Y luego, que en muchos de ellos además disponemos de las curvas tensión-deformación completas. En todos disponemos del valor del pico, pero luego además en 80 tenemos toda la curva completa para poder medir esa energía. Esta transparencia representa los valores de estos 200 ensayos y aquí nos podemos fijar que la media de esos ensayos, la media, el pico de carga es aproximadamente un 4% superior al hormigón no reforzado, muy poquito más. Pero, sin embargo, la energía hasta el pico, es decir, toda el área que nosotros tenemos aquí, es aproximadamente un 45% superior a la energía del hormigón sin fibras. Es decir, tenemos bastante más consumo de energía hasta el pico. De hecho, la deformación media en el pico es aproximadamente un 30% superior al hormigón sin fibra. Es decir, tenemos bastante mayor consumo de energía hasta el pico de carga. Luego, esta cantidad de energía es 2,83 veces la energía hasta el pico. Es decir, si sumamos este 1,45 con este 2,83, tenemos que hasta este valor hay aproximadamente un 400% más de consumo de energía con el hormigón con fibras que con el hormigón sin reforzar. Es decir, 4 veces más de energía. Además, elegimos el valor de 3 veces la deformación máxima porque en todos los valores de la base de datos en los que teníamos curva, la curva llegaba al menos hasta 3 veces el valor de pico. Es decir, que este valor representa la curva más corta que nosotros teníamos en la base de datos. Bueno, pues con estos mimbres lo que hicimos fue coger todos los valores de la base de datos y hacer una correlación multivariable aplicando la metodología de las superficies de respuesta. Esta metodología es relativamente sencilla, está en un programa que se llama Minitab y lo que hace es presuponer que una cierta respuesta es función de unas variables aleatorias, que dan el significado físico, por ejemplo, de la cantidad de fibras, de su esbeltez, de la longitud, etcétera, y de un cierto error. Y como esta función no la conocemos, se sustituye por una función de este tipo, en el cual tenemos las variables que nosotros creemos que controlan el problema, representadas de manera lineal, de manera cuadrática o de manera combinada. Bueno, esto es un poquito rollo, pero bueno, el caso es que si nosotros hacemos
sacamos todos los coeficientes y hacemos la correlación multivariable, pues obtenemos todos los coeficientes. De manera que, por ejemplo, aquí, es una pena que no se ve muy bien, pero, por ejemplo, en la resistencia a compresión, esta es la resistencia a compresión adimensional con respecto a la resistencia a compresión del hormigón sin fibras, pues tiene todos estos coeficientes que nosotros multiplicando por su variable tendríamos una fórmula para obtener lo que va saliendo. De todas maneras, utilizamos una estrategia para hacer fórmulas sencillas y lo que obtuvimos fue unas fórmulas que nos permiten tener, digamos, pocos coeficientes lo suficientemente representativos. Y este es, por ejemplo, el resultado que obtenemos para la resistencia a compresión del hormigón con fibras adimensionalizada con respecto a su matriz y este parámetro que es la longitud de fibra con respecto al volumen de fibras. Y esta es la línea media que tenemos. La verdad es que esta figura no es demasiado buena porque tenemos una nube de puntos y seguro que hay más de uno que está pensando, bueno, pero es que aquí yo pongo cualquier recta y esto vale. Vaya ajuste que han hecho estos, ¿no? Este es un ajuste relativamente malo. Por eso he querido representarlo también de esta manera, en la cual se ve la función de densidad, la función de densidad de probabilidad asociada a esta nube de puntos, que desde luego manifiesta claramente que que la media es bastante representativa. Aquí está representado con respecto a la cuantía de fibras. Esto es un 1% de cuantía de fibras, que ya es mucha cuantía de fibras, ya es mucho. Es decir, los resultados más allá del 1% tienen bastante dispersión y no son muy representativos, pero aquí nosotros vemos que efectivamente esta recta es bastante representativa del problema. También es cierto que, como vemos, aquí está en 1, es decir, que va creciendo relativamente poco. Es decir, la aproximación que se mostraba al principio es bastante buena, es decir, la resistencia a compresión apenas aumenta. Este gráfico lo que muestra es esta es la fórmula de la deformación en el pico, la deformación en la resistencia a compresión, expresada de manera adimensional. Más de 1 significa que resiste más que la matriz del hormigón y este es el coeficiente que se ha utilizado, uno de los coeficientes que se ha utilizado en esta fórmula, que es la esbeltez por el contenido de volumen de fibras. Bueno, aquí está claro, creo que aquí sí que está claro para todos, que hay un incremento de la deformación máxima asociada a la resistencia a compresión para cuando crece este parámetro que básicamente es el contenido de fibra. Esto lo podemos representar en una superficie y aquí se ve de nuevo pues, que efectivamente esta deformación crece, claro, no crece la resistencia, pero crece la deformación, lo cual nos da un consumo de energía que puede ser útil pues para resistir lo que sea necesario y para tener más deformación en la estructura. Si ahora vamos al otro punto característico, que es el de la resistencia residual a compresión, pues obtenemos estos coeficientes de ahí y este es el gráfico que se obtienen. De nuevo, esta es la expresión que se obtiene con la metodología de las superficies de respuesta y este es el gráfico donde de nuevo vemos que a mayor contenido de fibra tenemos mayor resistencia residual a compresión. Esta es la gráfica que se ofrece en el artículo, que la hemos mejorado y aquí se ve claramente cómo funciona esto. Es decir, nosotros tenemos la resistencia residual a compresión y vemos que la resistencia residual a compresión va creciendo tanto con la esbeltez de la fibra como con el contenido en el volumen de fibra, hasta llegar a valores pues que pueden, aquí están rozando 1 en valores extremos, pero normalmente están pues en el 0,5, lógicamente depende de los valores que nosotros tengamos, pero van estaría desde 0. La verdad es que tengo que decir que la metodología de las superficies de respuesta no da una tendencia asintótica, de manera que para valores muy bajos, pues aquí nos da por debajo de 0, pero esto no es correcto. Pero en fin, en todos los valores digamos, de esbelteces razonables y de contenidos de fibra razonable, pues tenemos un crecimiento de la función. Bueno, el caso es que nosotros estamos proponiendo este modelo que está contrastado y está basado en una base de datos de 200 resultados bien contrastados, publicados en la literatura científica,
con al menos 80 curvas perfectamente definidas para decir que si se utiliza esta curva azul en los cálculos no lineales, pues resulta que podemos pasar de una energía consumida de este tipo a una energía consumida como media 4 veces mayor, lo cual, insisto, puede ser de utilidad. Y esta es mi comunicación. Esta es la dedicatoria que hacemos a Carmen Andrade en el artículo, que la he traducido. Este trabajo está dedicado a la doctora Carmen Andrade por su amplia y profunda contribución a la investigación al campo de la ciencia y la tecnología de la construcción, así como por su liderazgo personal y su amistad. Muchas gracias.